La noche ha caído sobre la ciudad, y en un apartamento cualquiera, una melodía silente arrulla la incertidumbre. Marta está sentada en la penumbra de su habitación. El resplandor frío de la pantalla del celular de su pareja ilumina su rostro durante apenas un segundo, ese segundo que lo cambia todo. El teléfono vibra. Él sonríe, pero en esa sonrisa hay algo nuevo, algo que la distancia. Marta, sin saber bien por qué, siente que un abismo se abre en lo invisible entre ambos. Es una sospecha que no nace de la razón, sino de un sutil estremecimiento en el estómago. El tipo de presentimiento que no se puede explicar, pero que tampoco se puede ignorar. Su pareja, de nombre Alejandro, guarda el teléfono boca abajo sobre la mesa. Un gesto pequeño, casi sin importancia. Pero, ¿desde cuándo ese gesto la hace sentir extraña? Antes, él la miraba a los ojos y le contaba historias de su día. Ahora, parece que cada palabra está cubierta por una neblina de evasivas y silencios. Marta observa cómo Alejandro revisa sus mensajes, cómo responde con una mezcla de prisa y secreto. De repente, él pregunta algo cotidiano para cambiar el tema, como si sintiera la vibración de su desconfianza en el aire. El silencio se instala entre ellos como un tercer invitado invisible. Marta recuerda las palabras de Marian Rojas Estapé sobre cómo la intuición femenina puede anticipar lo que la razón tarda meses en comprender. Cuando el alma presiente algo, el cuerpo lo manifiesta. El amor se nota en la mirada, y la ausencia también. Y esa ausencia, piensa Marta, es la verdadera protagonista de sus noches. En la cena, Alejandro ríe ante la pantalla y contesta un mensaje con rapidez. ¿Quién es? Pregunta Marta, intentando que la voz no le tiemble. Nada, del trabajo, responde él sin detalles. Y en ese nada caben todas las sospechas del mundo. Marta recuerda cómo, tiempo atrás, solían conversar sin temor, sin espacio para las dudas. Ahora una sombra inquietante se extiende sobre cada frase, cada caricia postergada, cada abrazo frío. ¿Será que el amor realmente puede cambiar sin aviso? Se pregunta. Una ráfaga de recuerdos la atraviesa. Viajes, risas, confesiones a la luz de la noche. Todo parece tan lejano frente a esa simple pantalla que divide sus mundos. En ese instante no hay pruebas, solo presentimientos. Pero a veces el alma sabe lo que los ojos todavía no ven. Y esa sospecha, esa duda, puede ser el inicio de un viaje doloroso, o de una verdad necesaria. ¿Te ha pasado sentir así? Quedarte despierta, preguntándote si ese mensaje inocente esconde un universo de secretos, si el cambio es solo una etapa nueva del amor o una señal de que algo se ha roto silenciosamente. Estas preguntas, este temblor en el pecho de Marta, nos llevan al corazón de nuestro viaje hoy, las 5 señales psicológicas de la infidelidad. Señales que muchas veces se escriben en los detalles más pequeños, en las miradas esquivas, en los silencios prolongados. Señales que, como decía Marian, no buscan condenar, sino comprender, sanar y transformar. Quédate conmigo, porque este viaje no es solo sobre infidelidad, sino sobre conocerte, sobre cuidar tu mente y tu corazón. La infidelidad siempre ha sido uno de los grandes misterios y dolores de la experiencia humana. No es solo un hecho externo, una acción escondida en los márgenes de una pareja. Es, sobre todo, una profunda herida psicoemocional, un evento que reconfigura la historia que dos personas han tejido juntas. Marian Rojas. Estapé aborda este tema con una mirada diferente, profunda y humana. La infidelidad no surge de la nada. Nace en el terreno movedizo de la insatisfacción emocional, el vacío y, a veces, en la búsqueda inconsciente de un nuevo sentido a uno mismo. A lo largo del tiempo, las sociedades han juzgado y condenado la traición afectiva, cubriéndola de silencio o estigmatizándola. Pero,
¿Qué sucede en el interior de una persona cuando decide cruzar esa frontera? ¿Por qué, si el amor llenaba antes todos los rincones, parece desvanecerse poco a poco? Marian Rojas nos invita a mirar más allá del juicio, a observar la infidelidad como síntoma de una ruptura invisible, como resultado de necesidades emocionales insatisfechas, como señal de que algo profundo clama por ser atendido. Cuando una relación comienza, el cerebro funciona como una sinfonía de dopamina, serotonina y oxitocina. La pasión, la novedad, la conexión emocional y física crean una especie de atmósfera mágica, donde cada gesto está cargado de sentido. Sin embargo, el tiempo, la rutina, el estrés y los cambios personales pueden erosionar esa magia inicial. La dopamina, esa molécula asociada con la recompensa y la motivación, ya no se ve activada por lo cotidiano. La mente entonces, inconscientemente, comienza a buscar otros estimulantes, otros modos de sentirse vivo, visto, apreciado. La mente entonces, inconscientemente, comienza a buscar otros estimulantes, otros modos de sentirse vivo, visto, apreciado. La infidelidad, desde la perspectiva cerebral, es muchas veces una respuesta física y psicológica a la disminución de la novedad, al agotamiento emocional y a necesidades afectivas no expresadas. Marian explica que, en su consulta, escucha historias donde el engaño no aparece por maldad, sino por una carencia profunda. No sentirse valorado, no ser escuchado, no percibir que el propio ser importa. Hay infidelidades que nacen de crisis existenciales, de inseguridades, de heridas pasadas que nunca sanaron. No todas las personas, cuando se sienten insatisfechas, eligen la traición, pero todas sienten en algún momento el peso del vacío. Y es en ese vacío donde la mente comienza a buscar. A veces lo hace en el trabajo, en la amistad, en la creatividad, en el deporte. Otras veces busca llenar esa carencia en otra persona. Nadie es infiel por accidente. Detrás de cada historia hay un entramado de emociones, recuerdos, necesidades y fragilidades. Este viaje de comprensión implica reconocer que la infidelidad no es, únicamente, el acto de estar con alguien más. Muchas veces la traición comienza mucho antes, en los secretos guardados, en los pensamientos no compartidos, en la desconexión gradual que roba la intimidad de la pareja. Marian señala que el amor verdadero exige presencia, honestidad, entrega emocional. Cuando la presencia se debilita y la distancia se instala, los cimientos tambalean. Pero no estamos aquí para juzgar, sino para comprender. Comprenderte a ti, comprender tu dolor, comprender el proceso por el que pasan millones de personas en todo el mundo. Cada día, la psicología nos aporta herramientas para detectar, entender y sanar esas heridas, para aprender a nombrar el dolor, para evitar la trampa de la culpa o la paranoia, porque detrás de cada sospecha de infidelidad hay una historia única, una emoción legítima, una necesidad de sentido, de seguridad, de amor. Imagina a Mara, por ejemplo. Llegó a consulta sintiéndose insignificante. Su pareja ya no respondía a sus preguntas, los silencios crecían, la distancia emocional era casi física. Cada vez que intentaba acercarse, él parecía ausente. Descubrir una infidelidad fue doloroso, pero más doloroso fue descubrir que ella se había perdido a sí misma en el proceso. La ciencia nos dice que el cerebro humano está programado para buscar vinculación, conexión, proximidad emocional. Cuando esa conexión falla, se modifica el equilibrio químico interno. El cortisol del estrés aumenta, la dopamina disminuye, la tristeza y el miedo se apoderan de la mente. A veces una persona vuelve a enamorarse por sorpresa, como una respuesta biológica al vacío. Otras veces persigue emociones fuertes para no sentir, y en ese proceso puede herir a quienes más ama. La clave de Marian Rojas. Esta P es la comprensión compasiva.
No es justificar la traición, sino entender los motivos profundos que la causan, reconocer el dolor y usarlo como camino hacia el autoconocimiento, la resiliencia y la transformación. La infidelidad nos obliga a mirar con valentía los lugares donde el amor se quebró, donde la comunicación se perdió, donde la presencia emocional desapareció. Mientras escuchas este vídeo, quiero que guardes una pausa en tu corazón. Este no es un espacio de condena, sino de comprensión. Las señales que aprenderás no persiguen crear paranoia, sino regalarte claridad, autoconocimiento y sanación. Porque todos merecemos un amor visible, presente y real. Y si la infidelidad aparece en tu vida, lo que importa no es el error, sino el aprendizaje, el camino de regreso a ti misma, a tu propia dignidad y valor. En los siguientes minutos exploraremos juntas las 5 señales psicológicas más importantes que debes reconocer si sospechas que tu hombre está siendo infiel. Cada señal será narrada con ejemplos reales, historias cotidianas y las herramientas que la psicología nos ofrece para entender la mente humana. Antes de continuar, te invito a hacerte una pregunta profunda, de esas que Marian suele regalar en sus conferencias. ¿Estás escuchando tu intuición con amor y sin juicio? ¿Estás dispuesta a mirar tu historia desde la compasión, el aprendizaje y la esperanza? Respira. Estás aquí para sanar, entender y crecer. La vida, dice Marian Rojas, está hecha de rutinas pequeñas, miradas en el desayuno, saludos tímidos por la noche, gestos que parecen insignificantes, pero construyen la arquitectura invisible de la confianza. Por eso, la primera señal psicológica de la infidelidad no suele ser un grito ni una evidencia rotunda. Suele ser un susurro, un leve temblor en las costumbres compartidas. Imagina a Lucía, una mujer que llevaba años de relación con su pareja, Daniel. De pronto empieza a notar pequeñas diferencias. Daniel llega tarde sin motivo claro, olvida los mensajes importantes, deja de preguntar por esos detalles que solía recordar. La casa está llena de señales sutiles, un perfume desconocido, una camisa arrugada que nunca antes usó, una nueva playlist en su teléfono, pero ninguna podría considerarse prueba. Sin embargo, en la mente de Lucía, algo empieza a moverse, una alarma silenciosa, un síntoma emocional que la psicología conoce bien. El cambio sutil de comportamiento no aparece de la noche a la mañana. A veces comienza como un distanciamiento emocional. Daniel sonríe con menos frecuencia, parece ensimismado o distraído. Lucía se pregunta si todo es producto de su imaginación, si la vorágine de la vida adulta simplemente ha cambiado sus prioridades. Pero cada detalle suma, cada gesto se reconfigura en la memoria. Marian Rojas. Esta P explica que el cerebro femenino está cableado para percibir estos cambios. La intuición reconoce antes que la razón lo que el amor niega por miedo. En una tarde especial, Lucía decide preguntarle directamente, ¿todo está bien entre nosotros? Daniel responde con evasivas, mencionando el trabajo, el estrés, la falta de tiempo. Pero la respuesta, aunque educada, está vacía de emoción y compromiso. Lucía escucha el tono de voz, la falta de contacto visual, la distancia en el abrazo. Siente que el cuerpo de su pareja está presente, pero su mente está lejos. La psicología nos dice que los seres humanos son expertos en adaptar su conducta para proteger sus propios secretos. El cambio, casi imperceptible, suele manifestarse en aspectos básicos. Hábitos que se transforman, horarios que cambian de manera sospechosa, rutinas alteradas, interés repentino por actividades nuevas. Gestos y miradas. El contacto visual disminuye, las caricias se enfrían, el abrazo es fugaz. Lenguaje corporal. La postura se cierra, los brazos se cruzan, el cuerpo parece evitar el contacto físico íntimo. Lucía recuerda cómo, antes,
Daniel compartía cada detalle de su jornada. Ahora parece guardar un secreto con cada silencio. En un momento de introspección, se pregunta si estos cambios son realmente señales de infidelidad o simplemente reflejo de un periodo difícil. Pero su intuición insiste, como una brisa persistente. Las cosas han cambiado y no puede ignorarlo. A menudo, la primera señal psicológica se da en el plano emocional. Marian cuenta la historia de Carla, quien experimentó un cambio sutil cuando su esposo dejó de preguntarle cómo se sentía. Las conversaciones perdieron profundidad, las risas se volvieron raras y la distancia invisible creció entre ellos. Carla pensó que era una crisis pasajera, pero después descubrió que ese cambio era el inicio de una desconexión mayor. El cambio sutil de comportamiento puede ser doloroso porque altera la percepción de seguridad. La zona de confort se desmorona, surgen dudas internas y el miedo al abandono se vuelve protagonista. Marianne aconseja no entrar en paranoia, sino escuchar la intuición con calma y objetividad. Escribir lo que sentimos, observar los patrones sin juicio y buscar evidencia que respalde o descarte nuestras sospechas. En la mente de Lucía, el monólogo interno se vuelve cada vez más persistente. ¿Estoy exagerando? ¿Será que la rutina nos cambió? ¿Por qué siento este frío en sus palabras, este desinterés en su mirada? Las preguntas son normales, humanas, y reflejan la complejidad de las relaciones. Marian insiste en que el cambio sutil no es siempre señal de infidelidad, pero casi siempre es señal de algo que requiere atención y comunicación. La diferencia entre una crisis pasajera y una traición se encuentra muchas veces en la honestidad y la disposición de la pareja a dialogar abiertamente. En la consulta psicológica, Marian observa que la negación es una defensa común. No pasa nada, todo está bien. Pero el cambio de comportamiento, por pequeño que sea, invita a mirar hacia adentro, a preguntarnos cómo fue que dos personas dejaron de encontrarse en el camino diario. El síntoma emocional, la tristeza, la inseguridad, el miedo, son señales que el cuerpo envía para proteger el bienestar. La rutina de Lucía sigue, pero la incomodidad crece. Decide hablar con una amiga, alguien que pueda escuchar sin juzgar. La amiga le dice, lo peor que puedes hacer es ignorar tu intuición. No lo conviertas en obsesión, pero tampoco lo tapes con excusas. La clave está en la observación atenta, con compasión y sin dramatismo. El cambio sutil de comportamiento merece ser analizado sin condena, sin culpas, con la disposición a buscar la verdad y sobre todo el bienestar personal. Marian concluye, la primera señal de la infidelidad no es la mentira, sino el distanciamiento emocional silencioso. Si tu pareja ha cambiado, si la cercanía se ha transformado en frialdad, si las palabras ya no son las mismas, escucha tu corazón. Allí, entre el miedo y el anhelo, está la semilla de la verdad. De pronto empieza a notar pequeñas diferencias. Daniel llega tarde sin motivo claro, olvida los mensajes importantes, deja de preguntar por esos detalles que solía recordar. La casa está llena de señales sutiles, un perfume desconocido, una camisa arrugada que nunca antes usó, una nueva playlist en su teléfono, pero ninguna podría considerarse prueba. Sin embargo, en la mente de Lucía, algo empieza a moverse, una alarma silenciosa, un síntoma emocional que la psicología conoce bien. El cambio sutil de comportamiento no aparece de la noche a la mañana. A veces comienza como un distanciamiento emocional. Daniel sonríe con menos frecuencia, parece ensimismado o distraído. Lucía se pregunta si todo es producto de su imaginación, si la vorágine de la vida adulta simplemente ha cambiado sus prioridades. Pero cada detalle suma, cada gesto se reconfigura en la memoria. Marian Rojas.
Esta P explica que el cerebro femenino está cableado para percibir estos cambios. La intuición reconoce antes que la razón lo que el amor niega por miedo. En una tarde especial, Lucía decide preguntarle directamente, ¿todo está bien entre nosotros? Daniel responde con evasivas, mencionando el trabajo, el estrés, la falta de tiempo, pero la respuesta, aunque educada, está vacía de emoción y compromiso. Lucía escucha el tono de voz, la falta de contacto visual, la distancia en el abrazo. Siente que el cuerpo de su pareja está presente, pero su mente está lejos. La psicología nos dice que los seres humanos son expertos en adaptar su conducta para proteger sus propios secretos. El cambio, casi imperceptible, suele manifestarse en aspectos básicos. Hábitos que se transforman, horarios que cambian de manera sospechosa, rutinas alteradas, interés repentino por actividades nuevas, gestos y miradas. El contacto visual disminuye, las caricias se enfrían, el abrazo es fugaz. Lenguaje corporal. La postura se cierra, los brazos se cruzan, el cuerpo parece evitar el contacto físico íntimo. Lucía recuerda cómo, antes, Daniel compartía cada detalle de su jornada. Ahora, parece guardar un secreto con cada silencio. En un momento de introspección, se pregunta si estos cambios son realmente señales de infidelidad o simplemente reflejo de un periodo difícil. Pero su intuición insiste, como una brisa persistente. Las cosas han cambiado y no puede ignorarlo. A menudo, la primera señal psicológica se da en el plano emocional. Marian cuenta la historia de Carla, quien experimentó un cambio sutil cuando su esposo dejó de preguntarle cómo se sentía. Las conversaciones perdieron profundidad, las risas se volvieron raras y la distancia invisible creció entre ellos. Carla pensó que era una crisis pasajera, pero después descubrió que ese cambio era el inicio de una desconexión mayor. El cambio sutil de comportamiento puede ser doloroso porque altera la percepción de seguridad. La zona de confort se desmorona, surgen dudas internas y el miedo al abandono se vuelve protagonista. Mariana aconseja no entrar en paranoia, sino escuchar la intuición con calma y objetividad. Escribir lo que sentimos, observar los patrones sin juicio y buscar evidencia que respalde o descarte nuestras sospechas. En la mente de Lucía, el monólogo interno se vuelve cada vez más persistente. ¿Estoy exagerando? ¿Será que la rutina nos cambió? ¿Por qué siento este frío en sus palabras, este desinterés en su mirada? Las preguntas son normales, humanas, y reflejan la complejidad de las relaciones. Marian insiste en que el cambio sutil no es siempre señal de infidelidad, pero casi siempre es señal de algo que requiere atención y comunicación. La diferencia entre una crisis pasajera y una traición se encuentra muchas veces en la honestidad y la disposición de la pareja a dialogar abiertamente. En la consulta psicológica, Marian observa que la negación es una defensa común. No pasa nada, todo está bien. Pero el cambio de comportamiento, por pequeño que sea, invita a mirar hacia adentro, a preguntarnos cómo fue que dos personas dejaron de encontrarse en el camino diario. El síntoma emocional, la tristeza, la inseguridad, el miedo, son señales que el cuerpo envía para proteger el bienestar. La rutina de Lucía sigue, pero la incomodidad crece. Decide hablar con una amiga, alguien que pueda escuchar sin juzgar. La amiga le dice, lo peor que puedes hacer es ignorar tu intuición. No lo conviertas en obsesión, pero tampoco lo tapes con excusas. La clave está en la observación atenta, con compasión y sin dramatismo. El cambio sutil de comportamiento merece ser analizado sin condena, sin culpas, con la disposición a buscar la verdad y sobre todo el bienestar personal. Marian concluye, la primera señal de la infidelidad no es la mentira,
sino el distanciamiento emocional silencioso. Si tu pareja ha cambiado, si la cercanía se ha transformado en frialdad, si las palabras ya no son las mismas, escucha tu corazón. Allí, entre el miedo y el anhelo, está la semilla de la verdad. Se pregunta si puede revertir la situación, si es posible recuperarlo, si el amor puede reinventarse. Marian insiste en no juzgar ni permitir que la culpa consuma la autoestima. La falta de presencia emocional es una alerta, no una condena. El camino pasa por el diálogo sincero, la escucha mutua y el esfuerzo compartido. En un giro inesperado, Marta decide pedir ayuda a una terapeuta. La profesional le dice, no estás sola. Muchas personas atraviesan este desafío. La clave está en reconocer la ausencia, entender su origen y actuar con amor propio y dignidad. Marta se siente acompañada, menos aislada. Comprende que su sufrimiento es legítimo y que su bienestar merece atención. La falta de presencia emocional duele porque nos confronta con la soledad en compañía. Invita a mirar adentro, a reconocer heridas, a buscar respuestas. Marian señala que, muchas veces, cuando el otro está distraído, ausente, inmerso en su mundo, no solo la relación peligra, la propia salud emocional está en juego. En el silencio de la noche, Marta acaricia la esperanza. Quiere creer que todo puede cambiar, que las personas pueden volver a mirarse con autenticidad, pero sabe que la presencia emocional no se exige ni se mendiga, se construye día a día en el respeto, la atención y el cariño. Antes de dormir, Marta pronuncia las preguntas que muchas mujeres se hacen desde el fondo de su corazón. ¿Todavía soy importante en su vida? ¿Aún ve mi alma cuando me mira? ¿Queda algo de nosotros bajo la rutina y la distancia? Marian invita a detenerse, a respirar y abrazar la propia vulnerabilidad. La presencia emocional es el regalo más grande que podemos darnos y recibir. Si se ha perdido, la búsqueda de respuestas debe comenzar desde el amor hacia ti misma, desde la compasión por tu historia y nunca desde la culpa. El cambio comienza cuando la ausencia se reconoce, cuando las emociones tienen nombre, cuando el corazón reclama atención, porque mereces sentirte vista, escuchada, acompañada. Y si la falta de presencia emocional es parte de tu relación, la decisión de sanar, entender y transformar está en tus manos. Hay una voz que une y separa los mundos en pareja, la comunicación. Marian Rojas. Estape siempre afirma que el núcleo de cualquier relación sana es la palabra honesta, el relato compartido, la escucha verdadera. La infidelidad, como sombra que crece, casi siempre deja su primera huella en el lenguaje. Imagina a Julia y Marcos. En otro tiempo, sus conversaciones fluían con naturalidad, llenaban los espacios y conectaban corazones. Pero hoy Julia nota que las respuestas de Marcos son breves, imprecisas. Ya no le cuenta su jornada de trabajo, ya no pregunta por los sueños ni por los miedos. La comunicación se ha fragmentado, se ha roto en pequeños pedazos que cada uno retiene para sí. Julia intenta dialogar, recuperar aquella cercanía perdida. Pregunta cómo fue el día de Marcos. Él responde con monosílabos o frases vagas. Bien, lo de siempre. Nada importante, ella busca detalles, porque en los detalles habita la intimidad, la confianza, la complicidad. Pero Marcos se escuda en el silencio. Sus palabras suenan defensivas, su tono revelador de un miedo oculto. La comunicación fragmentada es una de las señales más sutiles y dolorosas de la infidelidad. No es solo la falta de información, sino la construcción de una barrera invisible, secretos, evasivas, frases que giran en círculos sin llegar a ningún lugar. Marian explica que este patrón suele venir acompañado de una actitud evasiva, a veces agresiva, otras temerosa.
El miedo a ser descubierto convive con la culpa de estar traicionando a quien confía. En la consulta, Marian cuenta la historia de Berta, quien tras años de estabilidad comenzó a notar que la llegada de mensajes o llamadas hacía a su pareja inquieto, nervioso. Cada vez que ella preguntaba algo, él respondía con evasivas o cambiando de tema. El lenguaje se volvió frío, la comunicación no fluyó. Berta sintió entonces el peso del aislamiento, la soledad rodeada de palabras rotas. La psicología del engaño revela que el miedo a la revelación genera defensividad, respuestas cortas, explicaciones contradictorias, una predisposición a evitar cualquier pregunta que pueda acercarse a lo prohibido. Marian interpela con cariño y claridad. La culpa recorre el cuerpo y la culpa busca refugio en el silencio. No me cuenta nada. Antes era diferente. ¿Por qué siento que cada vez que hablo, él esquiva el encuentro? ¿Por qué esa tensión cuando pregunto por cosas tan simples como una comida, una reunión, una salida? La comunicación fragmentada es la antítesis del amor verdadero. Cuando la pareja deja de compartir, de abordar los problemas con honestidad, comienza el proceso de desapego. Marian señala que el miedo a enfrentar preguntas incómodas lleva a quienes engañan a construir muros de palabras vacías, a evitar la vulnerabilidad. Algunas señales lingüísticas típicas de la comunicación fragmentada incluyen respuestas esquivas o confusas. No sé, ya te lo conté. No es nada cambios de tema inoportunos para escapar de preguntas simples. Comunicación defensiva. Se irritan fácilmente ante preguntas que antes eran habituales. Falta de detalles. Lo anecdótico, lo cotidiano, desaparece del relato. Julia intenta una vez más. ¿Por qué no quieres hablar conmigo como antes? Marcos desvía la conversación. Estoy cansado, ya te lo he dicho. No hay nada que contar. Julia siente el dolor de la distancia y la rabia de sentirse invisible. En su pecho, la comunicación se convierte en campo de batalla. Marian invita a la reflexión y a la acción compasiva. Recomienda, primero, no atacar ni exigir explicaciones desde el enojo, sino abrir espacios de diálogo vulnerables y sinceros. A veces, la fragmentación de la comunicación indica crisis emocionales y no traición. Pero cuando esta brecha se acompaña de otras señales, es momento de tomar conciencia y buscar la verdad. La comunicación sana requiere coraje, humildad y empatía. Marian invita a practicar la escucha activa, a preguntar desde la curiosidad amorosa, no desde el control. Si la pareja responde siempre con evasivas, si la defensividad crece, si los detalles desaparecen, el corazón pide atención. En la consulta, Marian observa que la fragmentación del diálogo puede deteriorar la autoestima y la confianza en uno mismo. La persona traicionada duda de su percepción, se pregunta si merece saber o si está siendo egoísta. La culpa puede dar paso al miedo y a la resignación. Julia decide escribir una carta a Marcos, una carta que nunca planea entregar, pero que le permite expresar su dolor, su miedo, su esperanza de volver a ser cercanos. Marianne recomienda este tipo de ejercicios para reconocer emociones y necesidades legítimas. El miedo y la culpa viajan juntos en la mente del que engaña, la inseguridad y el dolor, en la mente de quien sospecha. La comunicación fragmentada es, muchas veces, la pista que anuncia secretos mayores. La clave está en buscar el diálogo honesto, en no conformarse con respuestas vacías, en pedir detalles que construyan confianza, en recuperar la vulnerabilidad y la complicidad. Marian concluye, el amor se prueba en la palabra diaria, en la capacidad de escucharnos y compartir. Si eso se pierde, hay que mirar bien, escuchar profundo y decidir cómo seguir. El viaje de Julia, como el de tantas mujeres, es la búsqueda de una voz que sane, que dé sentido a la experiencia,
que permita reconstruir o soltar con dignidad. La comunicación fragmentada puede ser la grieta donde entra la luz de una verdad necesaria para sanar, para decidir, para crecer y empezar de nuevo. El cuerpo humano habla antes que las palabras y delata lo invisible. Marian Rojas. Estape cuenta que en la consulta psicológica son muchas las historias que empiezan con frases como «Ya no me mira igual», «Cierra el móvil apenas entro en la habitación». Su humor cambia de un momento a otro. La infidelidad, esa sombra dolorosa, rara vez anuncia su llegada con pruebas concluyentes. Suele colarse en gestos, movimientos y silencios. Imagina a Paula. Hace meses nota que, cada vez que la conversación se torna personal o íntima, su pareja deja de mirarla, se mueve inquieto, evita el contacto físico o cruza los brazos como si protegiera un secreto. En la rutina, un suspiro, una postura tensa, una distracción constante, parecen construir un muro invisible. Paula aprende casi sin querer a leer el lenguaje corporal. Observa cómo él evita la cercanía, reacciona con brusquedad a preguntas inocentes y cuando cree que nadie lo ve, sonríe frente a la pantalla del teléfono con un brillo ajeno. El lenguaje corporal es el idioma secreto del alma. Los cuerpos transmiten lo que la boca esconde. Marian explica que las personas que ocultan algo suelen modificar inconscientemente su postura, sus gestos, su mirada. La infidelidad o el miedo a ser descubierto se manifiesta en la rigidez del cuerpo, la falta de contacto visual, el alejamiento físico y hasta en los patrones de respiración. Paula recuerda cómo, al inicio de la relación, su pareja la abrazaba largo y profundo, buscaba su mano en cada paseo, compartía miradas que decían más que 1000 palabras. Con el tiempo, esos gestos dejaron de suceder. Ahora los abrazos son breves y distantes. El contacto físico se convirtió en rutina vacía. Paula intenta acercarse, pero él se contrae. Le habla y la mirada se pierde en el suelo. En la consulta, Marian cuenta la historia de Kata, quien notó que su esposo evitaba por completo estar cerca de ella al hablar por teléfono. Siempre buscaba privacidad, se movía inquieto cuando ella entraba a la habitación, y su sonrisa parecía reservada para otros momentos, lejos de la convivencia. El cuerpo se protege cuando teme ser descubierto, dice Marian. El miedo y la culpa tensan los músculos, empujan la distancia y esconden las emociones. Las señales corporales más habituales incluyen evitar el contacto visual prolongado, cerrar la postura, brazos cruzados, pies alejados, nerviosismo ante preguntas personales, alejarse físicamente, ocupar espacio para crear distancia, cambios en la manera de tocar, besar o abrazar. La intimidad física se apaga. Paula quiere creer que es solo cansancio, estrés o desinterés pasajero. Sin embargo, el cuerpo de su pareja parece gritar verdades que ella no se atreve a nombrar. Marian recomienda observar estos patrones sin obsesionarse, apuntar lo que se siente y buscar momentos adecuados para hablar sin reprochar, sino comprender. El lenguaje corporal esquivo es una alerta psicológica. No equivale a infidelidad, pero sí revela desconexión profunda, miedo o culpa. Es una invitación a mirar más de cerca la relación y preguntarse qué necesita atención, cuidado y sanación. La tecnología se convirtió en el escenario principal de la sospecha actual. Marian cuenta que el teléfono ha dejado de ser solo un canal de comunicación para convertirse en guardián de secretos, en cómplice de los silencios. Si antes la pareja podía compartir canciones, mensajes o fotos sin dificultad, ahora la simple vibración del móvil puede disparar la ansiedad y el temor. Paula observa que su pareja protege el teléfono como si fuera un cofre sagrado. Lo lleva consigo a todas partes, lo mantiene boca abajo y ante el más mínimo sonido lo revisa con nerviosismo. Si Paula se acerca, él cambia de ventana, borra mensajes
o se vuelve irritable y distante. Este secretismo crea una atmósfera de inseguridad, invita a pensar que algo se esconde y abre la puerta a la desconfianza. Marian insiste en que el secreto, cuando se convierte en patrón, desestabiliza la relación y hiere la autoestima. Todos tenemos derecho a la privacidad, pero cuando la protección del teléfono se convierte en obsesión, la confianza se resquebraja y la sospecha ocupa el lugar del amor. Paula intenta dialogar, expresa su incomodidad. Su pareja responde con irritabilidad. ¿Por qué tienes que revisar mi teléfono? Es mi espacio. El tono se vuelve defensivo, la tensión escala. Marian explica que el miedo a ser descubierto suele provocar cambios bruscos de humor, que se alternan entre la dulzura exagerada y la agresividad inexplicable. En estos momentos, Paula siente que el clima emocional se sofoca de la noche a la mañana. Pasan de la calma a la tormenta por una pregunta simple. La pareja está a la defensiva, reacciona con rabia y luego busca excusas para suavizar el ambiente. Marian observa este patrón en la consulta, donde el infiel oscila entre sentir culpa, que lo lleva a intentar compensar, y luego sentir miedo que lo empuja a huir o atacar. Las señales psicológicas aquí son claras. El teléfono se convierte en objeto de obsesión y protección exagerada. Cambios repentinos de humor ante cualquier pregunta o tensión. Explicaciones poco claras, evasivas o contradictorias. Desconexión emocional seguida de gestos de culpa o sobrecompensación. Paula escribe en su diario: Antes compartíamos todo. Ahora siento que vivo con un extraño. Su humor cambia cada día. A veces es dulce, pero en segundos se transforma y parece que ya no me soporta. Este vaivén emocional genera confusión, desgaste y dolor. Marian invita a detenerse. No persigas el secreto, observa el patrón. El cuerpo y la emoción siempre cuentan la verdad a quien se atreve a escuchar sin miedo. La clave no está en perseguir respuestas obsesivas, sino en cuidar la propia paz interior, en buscar ayuda si la estabilidad está en juego y en recordar la dignidad que toda persona merece. Un momento culminante ocurre una noche en que Paula, sin querer, ve una notificación en el teléfono de su pareja. Él reacciona con furia, apaga el móvil y se encierra en su habitación. Paula llora, siente que la vida se desmorona. Marian, en sesiones grupales, abraza estos relatos con compasión. Nunca permitas que la duda destruya tu esencia. El amor verdadero no exige persecución, exige honestidad y cuidado recíproco. El despertar psicológico llega cuando el dolor se nombra, cuando la evidencia emocional se acepta, cuando la persona reconoce que merece verdad y amor genuino. Tras semanas de dolor y confusión, Paula busca a Marian Rojas Estapé en una de sus conferencias. Escucha una frase que le cambia la perspectiva. El valor no está en saberlo todo, sino en aprender a decir basta cuando la paz interior peligra. Paula vuelve a casa y decide priorizarse. Empieza a reconstruir su autoestima, a sanar sus heridas, a reconciliarse con su propia historia. Este momento de realización es clave para el viaje emocional. La infidelidad, con sus señales invisibles y dolorosas, no solo destruye la confianza, puede ser, si se afronta con conciencia y apoyo, el punto de partida para un renacimiento personal. Marian invita a transformar el dolor en aprendizaje, a evitar la venganza o el resentimiento, a abrir espacio a la sanación, el diálogo y, cuando es posible, el perdón. La suma de estas señales psicológicas, los cambios sutiles, la falta de presencia emocional, la comunicación fragmentada, el lenguaje corporal esquivo, el secretismo y los cambios bruscos de humor, son advertencias sutiles de que algo requiere atención urgente. No tienen por qué significar una traición, pero sí muestran la oportunidad de mirar hacia ti, de cuidar tu bienestar,
de recordar que la paz y el amor propio son tu derecho. Paula, como muchas, descubre que la verdadera respuesta nunca está solo en descubrir o comprobar una infidelidad, sino en elegirte, en entenderte, en dignificarte. Marian concluye: la psicología sana cuando enseña el camino del amor propio y la compasión. Detectar una traición puede doler, pero también puede abrir la puerta a la esperanza, a la transformación y a una vida más auténtica. El silencio después de la tormenta es distinto al silencio de la duda. Es un silencio que anuncia un comienzo, un espacio limpio donde volver a escucharte, donde tu voz interna se eleva con dignidad. Puede que llegaste a este vídeo buscando respuestas, con el corazón encogido por la sospecha, el alma herida por señales que solo tú percibías. Quizá te sentiste sola, invisible, dudando de tu intuición, negando las emociones por miedo a perder lo que construyeron juntos. Pero hoy, después de recorrer juntas estas señales psicológicas, Marian quiere decirte algo esencial. Eres más que la traición que sufriste. Eres más que la duda que te atraviesa. Eres el reflejo de tu valor, tu capacidad de amar y tu derecho a ser amada con honestidad. La infidelidad es una herida profunda, pero también es una oportunidad para mirarte con nuevos ojos. Has aprendido a distinguir los susurros de tu intuición, a escuchar el lenguaje de tu cuerpo, a reconocer los vacíos y las distancias. Has descubierto que el amor verdadero no se basa en la vigilancia ni en la obsesión, sino en la confianza, la conexión y la autenticidad. Quizás la verdad duela, pero la mentira duele aún más. Marian Rojas. Esta siempre recuerda que la verdad dignifica, aunque rompa, porque te devuelve a ti misma. Si has descubierto que tu hombre es infiel, llora tu dolor. Permítete sentir la rabia, la tristeza, la decepción. No te juzgues, no te castigues. Toda emoción tiene su lugar y su tiempo. Respira, mira dentro de ti, reconoce tu historia. El camino de regreso a ti misma puede ser difícil, pero no estás sola. Otras mujeres han caminado antes y muchas caminan a tu lado. La sanación nace de la comprensión, no del rencor, de la esperanza, no de la resignación. La herida podrá quedarse, pero el aprendizaje será la cicatriz de tu fortaleza. El mayor enemigo después de la infidelidad es la culpa ajena y el miedo a no volver a confiar. Marian te invita a recordar que la confianza más valiosa es la que reconstruyes en ti, no la que pones fuera. Amar no es perderse, es encontrarse. Si alguna vez te traicionaron, no fue por tu culpa ni por falta de amor, sino por heridas que el otro tal vez nunca supo nombrar. Cuida tu mente, abraza tu historia, permite que las lágrimas limpien, que la rabia te despierte, que el dolor te enseñe. Rodéate de personas que te amen con sinceridad. Búscate en la terapia, en el arte, en la naturaleza, en el silencio. Da pasos pequeños, cada uno hacia ti, hacia tu valor y tu verdad. Hoy, elige no perseguir obsesivamente respuestas fuera. Vuelve la mirada a tu paz interior. Si decides reconstruir la relación, que sea desde la sinceridad absoluta, el perdón consciente y la voluntad mutua de sanar. Si decides partir, que tu salida sea una declaración de amor propio, de dignidad y de esperanza en un futuro luminoso. La vida, como dice Marian, siempre se puede volver a empezar. El sufrimiento no define quién eres. El dolor puede abrir puertas a una existencia más auténtica, más libre, más tuya. Has atravesado noches oscuras, pero recuerda que los amaneceres más hermosos llegan tras las tormentas. Ríndete ante la vida solamente para recibir, nunca para renunciar a ti. Puedes volver a enamorarte de otra persona, de la vida, de ti misma. Puedes volver a confiar, primero en tu intuición, en tu fortaleza, en tu capacidad de discernir.
Regálate palabras bonitas cada mañana. Recuerda que mereces conexión, ternura y honestidad. Si alguna vez dudas o te sientes débil, escucha las palabras suaves de Marian. Lo más importante en la vida y en el amor es la paz interior. Defiéndela como tu mayor tesoro. Permite que la experiencia te transforme en alguien más valiente, más sabia, más empática. Nadie puede arrebatarte la dignidad. Solo tú decides qué historia escribir a partir de hoy. Gracias por estar aquí, valiente, por elegir el camino del autoconocimiento, por escuchar a tu intuición y por sanar desde la compasión. Este no es el final, sino un nuevo comienzo. Hoy puedes transformar el dolor en propósito, la confusión en claridad, el miedo en coraje. Hoy puedes volver a creer, sobre todo en ti. Te abrazo, a la distancia, con el cariño y la esperanza que Marian transmite en cada palabra. Eres digna, eres suficiente, eres luz. Y pase lo que pase, recuerda, hay vida después del dolor y hay amor después de la traición. El mayor amor empieza cuando reconoces, con fuerza y ternura, que todo cambio también es una oportunidad para volver a ti.